reglamentariamente aprobada, el acta de la sesión 120 se pone a disposición de las diputadas integrantes de la comisión. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Buenas tardes. Se han recibido los siguientes documentos. Un proyecto iniciado en moción de las diputadas Plasencia, Bello, Bravo, doña Ana María, Castillo, González, doña Marta, Mix y Serrano, y de los diputados Barrera, Barría y Cuello, que modifica la ley 18.838, que crea el Consejo Nacional de Televisión, para encomendar a este organismo la dictación de normas generales sobre la incorporación de advertencias previas y difusión de canales de denuncia durante la transmisión televisiva de contenidos relacionados con situaciones de violencia de género. Boletín 17.855-34. Un oficio del secretario general de la Corporación, mediante el cual comunica a la Comisión el acuerdo de la Sala en orden a remitir a la Comisión de Familia, con posterioridad a su despacho, el ya mencionado proyecto de ley. Un oficio del Servicio Nacional de Migraciones, mediante el cual da respuesta a un oficio de esta comisión en relación con el número de partos de mujeres extranjeras en situación migratoria irregular. Al respecto, indica que la materia consultada corresponde a competencias propias del Ministerio de Salud. Un correo electrónico del Observatorio Legislativo Feminista Mira, mediante el cual informa su lanzamiento como una iniciativa autónoma, interseccional y colectiva, con el propósito de monitorear, analizar e incidir en el proceso legislativo chileno, con especial foco en proyectos de ley relacionados con género, infancia y derechos humanos. El objetivo es contribuir a una legislación más justa, inclusiva y acorde a los principios feministas y de derechos. Desde Mira se desarrollan contenidos informativos y accesibles para fortalecer la participación ciudadana y aportar herramientas de seguimiento legislativo desde una mirada crítica y transformadora. Un correo electrónico de la Biblioteca del Congreso Nacional, mediante el cual dan respuesta a un oficio de esta comisión y remiten el informe del proyecto de ley sobre violencia gineco-obstétrica, Ley Adriana, actualización del contenido y estado de tramitación, de autoría de la asesora del área de políticas sociales, doña Pamela Cifuentes. Un correo electrónico del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, mediante el cual envía para conocimiento de la Comisión el informe del estudio Canasta de Crianza, su costo económico en Chile, encargado por este ministerio y desarrollado por UNICEF. El análisis busca cuantificar los costos de crianza de niños y niñas a través de la elaboración de una canasta de crianza, junto con proporcionar información para la formulación de políticas públicas orientadas a la equidad. En este sentido, se espera que sea útil para el trabajo desarrollado por la Comisión. Un oficio del Ministerio de Salud, mediante el cual da respuesta a un oficio de esta comisión en relación con la cantidad de niñas, niños y adolescentes vacunados contra el virus papiloma humano en los últimos 3 años y el tipo de vacuna aplicada. Informa que entre las estrategias implementadas por el Programa Nacional de Inmunizaciones para la Protección de la Salud de la Población se encuentra la vacunación dentro de establecimientos educacionales, que es gratuita y universal para proteger contra enfermedades inmunoprevenibles. Remite la tabla de niños y niñas vacunados entre los años 2022 y 2024 con la vacuna contra el VPH nonavalente, Gardasil 9, que protege contra 9 serotipos. Un correo electrónico de FONASA, mediante el cual excusa la inasistencia del director, ya que por compromisos adquiridos con anterioridad se encuentra imposibilitado de asistir personalmente. En su representación asisten don Matías Goyenechea Hidalgo, jefe de División de Planificación y Desarrollo Estratégico, doña Isabel Cholaki Rojas, abogada, y doña Bárbara Bustos, jefa de la División de Fiscalización y Contraloría. Un correo electrónico de la abogada Laura Bartolotti, de Corporación Humanas, mediante el cual remite una carta solicitando una audiencia a esta comisión para recibir a las legisladoras y autoridades mexicanas para que compartan la experiencia legislativa en los Estados Unidos mexicanos para garantizar la protección de los derechos sexuales y reproductivos en el marco de la visita de autoridades mexicanas durante el periodo entre 14 y 15 de octubre al Congreso Nacional en Valparaíso. Esta solicitud se funda en el derecho a petición consagrado en el artículo 19, número 14 de la Constitución y en el reconocimiento de grupos intermedios y de su autonomía para la defensa de fines específicos como la protección de los derechos de mujeres y niñas. Un oficio del Ministerio de Salud, mediante el cual excusa la inexistencia del ministro de Salud subrogante a la sesión de la comisión, debido a un conflicto de horario con una reunión previamente agendada. En representación asiste la jefa de la División de Prevención y Control de Enfermedades, doña María Soledad Martínez Gutiérrez. Una comunicación de las diputadas Flor Baise y Ana María Gasmuri, mediante la cual informa que han acordado parearse durante la sesión del día de hoy. Y un correo electrónico del Ministerio de Salud, mediante el cual excusa la inasistencia del subsecretario subrogante, don Fernando Reyes Roldán, que en el día de hoy no podrá participar a la sesión
por motivos de agenda, sin perjuicio de la remisión del oficio de excusa respectivo, el que se enviará apenas se encuentre totalmente tramitado. Y finalmente una comunicación de la bancada de la UDI, mediante el cual se comunica el reemplazo en esta sesión de la diputada Romero por el diputado Eugenio Cornejo. Eso es todo, Presidenta. Muchas gracias, secretaria. Palabras sobre la cuenta. Diputada Olivera. Diputada Mix. Sí, Presidenta. Sobre la respuesta que envía la Dirección de Migración respecto de los partos de población migrante, que no sé si lo hicieron, pero si no, que se ha enviado al Ministerio de Salud, porque lo que dicen ellos es que le corresponde al Ministerio de Salud dar respuesta a esa pregunta. Gracias. Perfecto. ¿Lo remitimos al Ministerio de Salud? Acordado. Diputada Mix. Gracias, Presidenta. Primero, y antes que nada, bueno, saludar a quien nos acompaña hoy día, la ministra, pero pedir al secretario general que ya nos ponga los computadores en esta sala. Esto así no puede ser, que nos dejen igual para el final. Todas las otras salas tienen computador y esta no. Pero eso lo digo porque tenemos que andar pidiendo la impresa para poder... Ustedes saben que yo no escucho bien, entonces tengo que mirarlo. También... Súper inclusivo, además. Súper inclusivo. No pasa nada. Es otra cosa, po. Ya, eso es lo primero. Y segundo, porque, por ejemplo, dentro de la cuenta está el estado de la ley Adriana en tramitación en el Senado, y no le puedo pinchar el numerito para saber en qué situación está, cómo quedó, y evidentemente quienes estamos aquí, seguramente quien representa a la corporación OVO sabe muy bien que es una preocupación que hemos tenido, igual la ministra que la apoyó en el Senado, en la Comisión de Mujeres. Por eso que me siento como media excluida de la posibilidad de mirar los oficios y mirar las respuestas, y me parece que nos obliga a hacer un tercer trámite, que es ir a pedir, ir a buscar las respuestas. Así que igual yo quería hacer referencia a eso, porque acá hay temas que efectivamente nosotros hemos pedido que nos interesa, pero también que son antecedentes para la propia conversación. Entonces nos perdemos la posibilidad de debatir o de compartir aquellas respuestas que vienen en la cuenta. Entonces a mí me parece que no puede ser que de nuevo nos dejen al final. Eso nada más, Presidenta. Muy bien, enviamos entonces la comunicación para solicitar que se incorpore la tecnología que está en las demás salas de comisión. Muy bien, acordado. Y en la cuenta viene una solicitud de audiencia enviada por Corporación Humanas, donde se solicita que, en virtud de que asistirán a nuestro país, inclusive acá mismo al Congreso Nacional en Valparaíso, un grupo de legisladores y autoridades que son mexicanas, que van a, además, en el marco de su visita, también van a hacer una exposición en la Comisión de Salud sobre derechos sexuales y reproductivos, como su experiencia para garantizar la protección de estos derechos. Ellas solicitan que esta comisión también pueda recibirlas. A mí me parece que es pertinente, tenemos un intercambio con pares mexicanas que creo que algo podrían también aportar en nuestro debate. Así es que si les parece, vamos a buscar, que no sé qué día son, 14 y... 15 de octubre. El 15. Justo. Sí, ya. Que para el miércoles 15 de octubre las podamos recibir en audiencia. ¿Les parece? Perfecto. Acordado. Muy bien. ¿Más palabras sobre la cuenta? ¿Sí? Diputada Mix. A ver, lo que pasa es que no es de la cuenta, pero yo creo que es pertinente. Quizás podría ser un punto vario, pero conocimos todos a Constanza Ojeda, una de las integrantes del movimiento Triple Negativa Siempre Positiva, que falleció hace un par de días, y yo quería pedir, a nombre, bueno, de la organización, que hoy día no pueden estar hoy día acompañándonos, están muy afectadas, que diéramos un minuto de silencio por la CONI. Eso, Presidente. Ahora en la, Sí, en la ahora, cuenta. sí. O sea, perdón, ahora en la Al comisión. inicio, antes de seguir la discusión. Perfecto. ¿Les parece un minuto de silencio? Perfecto, acordado. Les pido ponerse de pie para el minuto de silencio.
Muchas gracias. Sin duda le enviamos las condolencias a sus familias, a sus seres queridos, sobre todo porque es un tema que a nosotras en esta comisión nos interesa muchísimo como política pública, así es que le enviamos las condolencias. Exacto, exactamente. Usted lo ha dicho, diputada Mix. Bien. Entonces vamos a pasar a la orden del día para discutir y votar las indicaciones presentadas al proyecto de ley iniciado en moción de las diputadas Alejandra Plasencia, Ana María Bravo, Marta González, Emilia Nullado, Daniela Serrano y Gael Yomans, y los diputados Boris Barrera, Felipe Camaño y Luis Cuello, que modifica la ley 18.290 de tránsito para regular la obtención y cancelación de licencias de conducir respecto de personas inscritas en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, boletín 17461-15, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario. Bien, diputadas, sí, por favor. Gracias, presidenta. Me llegó un documento que no sé si a ustedes a todas les habrá llegado del Consejo Superior del Transporte, ¿ya? No sé si les habrá llegado. Quiero leerlo solamente antes de poner en votación, porque me lo mandaron directamente al correo institucional, y también, presidenta, porque también va un poco con las indicaciones que están presentadas. Entonces, no sé si me deja leerlo antes de que podemos... Sí, creo que es parte de lo que tenemos que debatir, así es que, Perfecto. Por favor, proceda. Ya, gracias. Diputada Carla Morales, integrante de la Comisión de Mujer y Equidad de Género, Cámara de Diputadas y Diputados. El Consejo Superior de Transporte está conformado por CNTC, AGTICHIT, ABI y CITRAT. Este último es el representante de los trabajadores del sector de transporte de carga del mundo. ITF. En Chile, el Consejo Superior de Transporte representa el mayor conglomerado de personas dedicadas al transporte de carga y pasajeros del país, más de 100.000 colaboradores de Arica a Punta Arenas. Con la última votación de unir al país y el paso de encontrar un sustento para sus familias, participamos activamente de mesas de diálogos sociales donde impulsamos la incorporación de la mujer en el sector, capacitando a empresarios y dirigentes, además de solicitar el estado de infraestructura necesaria. Por su intermedio, solicitamos audiencia a la Comisión de Mujer y Equidad de Género para transmitir nuestra impresión del proyecto de ley boletín 17.411-15 que regula la obtención y cancelación de licencias de conducir respecto de personas inscritas en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Nuestro gremio apoya y valora el principio fundamental de la ley, asegurar el bienestar y sustento de los niños, niñas y adolescentes. No pretendemos, bajo ninguna circunstancia, justificar el incumplimiento de las obligaciones familiares. Sin embargo, la suspensión de la licencia de conducir para un trabajador de transporte no es una sanción más, es una anulación de su única herramienta de trabajo y, por ende, de su capacidad para generar ingresos. Por lo anterior, respaldamos la moción del diputado Cristian Araya, dado que al retirar su licencia o a un conductor profesional se crea un círculo vicioso con consecuencias devastadoras. Imposibilidad del trabajo, el conductor queda inmediatamente cesante sin posibilidad legal de ejercer su oficio, cese de ingreso al no poder trabajar, el conductor deja de percibir cualquier tipo de renta, aumento de la deuda, sin ingresos la capacidad de pagar la pensión adeudada y futuras se vuelve nula, agravando el problema original. Precarización familiar, finalmente quien más sufre es el propio niño o niña, ya que la fuente de ingresos se podría solventar, la pensión ha sido eliminada por una medida administrativa. José Sandoval, Sergio Pérez, Juan Monasterio y Eduardo Quirós. Presidenta, solo cumplo con la obligación de poder leer este documento. Yo les comuniqué a ellos que efectivamente les transmití que hoy día lo que ellos están un poco errados con la información que entregan, porque efectivamente hoy día la ley los respalda y pueden acercarse a un tribunal para decir que efectivamente su fuente laboral es el medio de transporte. Por lo tanto, aclaré cualquier duda y situación, pero sí cumplo la obligación de poder leerla porque está dentro de lo que ellos me han solicitado. Por eso quería igual informarlo. Está bien, muchas gracias, diputada. Creo que por transparencia y por también clarificar algunas cosas dentro del debate que evidentemente algunas personas
por razones distintas, creo yo, por lo que pude escuchar de las argumentaciones, expresaron equivocadamente algunas ideas, ¿no?, respecto de los efectos de este proyecto de ley, que además no es un cambio radical, sino que es un ajuste, ¿cierto?, para garantizar que el apremio sea efectivo y cumplir, digamos, con el objetivo que es que la pensión se pague. Ministra, nos ha solicitado la palabra. Aprovecho de darle la bienvenida públicamente, la ministra Antonia Orellana, por favor. Buenas tardes, presidenta. Saludo por su intermedio a la comisión. Aprovecho de saludar la aprobación unánime del proyecto de reforma del subsidio laboral en la sala. Y no solo quería, a propósito de la inquietud que legítimamente representa la asociación gremial, quisiera ponernos a disposición desde el Ministerio para que el equipo que está encargado de la implementación de la ley del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos pueda sostener una audiencia con la agrupación de forma de sostener sus inquietudes y que como asociación puedan conocer cuáles son las instancias previas a la cancelación de la licencia para que puedan responder oportunamente cuando exista la solicitud de ingreso al registro de deudores. Muchas gracias, ministra. Eso es muy bueno porque al final lo que se requiere es que las personas puedan acceder a la información, que tengan acceso también a resolver dudas y como asociación gremial está muy bueno que tengan esa posibilidad de capacitación permanente, etcétera. Bien, ¿qué les parece si alguien más, si leyeron las indicaciones, si tenemos algún comentario al respecto o procedemos a la votación? A la lectura, a la votación, y si hay alguna opinión al respecto también se puede hacer presente al momento de, antes de votar las indicaciones. ¿Les parece? Ya. Secretaria, si puede leer las indicaciones. Ya, la primera indicación presentada es al numeral 2 del artículo único, al inciso segundo que está proponiendo, en virtud de ese numeral, que está proponiendo un texto aprobado en primer trámite. Y la idea es reemplazar ese inciso segundo por el siguiente. Para efectos de acreditar el cumplimiento del requisito establecido en el numeral 7 del inciso primero del artículo 13 y sin perjuicio de la consulta obligatoria que debe realizar el funcionario municipal al momento de expedir licencias de conducir, el Departamento de Tránsito y Transporte Público Municipal efectuará, además, una revisión. Aquí en negritas voy a señalar lo que es el cambio real, una revisión semestral aleatoria del Registro Nacional de Deudores de Pensiones entre todos los domiciliados en la comuna mayores de edad para verificar que las personas con inscripción vigente no cuenten con licencia de conducir vigente expedida por el respectivo municipio. Bien, esa es la indicación. No tenemos al diputado que la presenta en la sesión como para que la explique. ¿Les parece si la sometemos a votación? Diputada Chiara Barquesi, ¿quiere intervenir? Tiene la palabra. Buenas tardes a todas. En realidad hay algunos temas a mejorar en la indicación y por lo tanto, bueno, es de mi banca, por eso me tomo la atribución de presentar otra indicación similar. Naturalmente hay que votar esa también, pero quería decirles que con más detalles que mejoran, ¿cierto? Que mejoran la indicación, ¿cierto? La especifican más. Entonces se la voy a entregar a la abogada presidenta de la comisión y le agradezco por el tiempo. Entonces, sí, votemos igual. Ya. Entonces, votamos la indicación y luego vemos la indicación de la diputada Barqués. Depende, vamos a ver qué... Vamos a ver primero si es pertinente, ya. ¿Pero podemos votar? Ya.
Secretaria, para que podamos ordenar la votación, pongamos atención, diputadas, para que lo tengamos claro. Ya, esta indicación es una indicación sustitutiva del inciso segundo, que reemplaza el inciso segundo del numeral 2, o sea, ese mismo inciso, pero por 3 incisos. En el fondo es como reemplazar el inciso segundo y agregar 2. No sé si es como... Podría ser separar esto, ¿no? Y poner esto y agregar 2 incisos más. Separarla. Separar la indicación, yo creo que es mejor. Es más manejable. Hasta ahí dejaría una yo. Y agregar No sé si a podemos- continuación. lo tiene como para mandarlo por correo o por WhatsApp. Para poderla... Está en la página 5. Presidente. Parte en la 3, Parte en la, parte sí. en la tercera. En la 5 está la indicación. Claro, lo que pasa es que en la página 5 del comparado está la indicación, ahí comienza. Y básicamente lo que plantea es que se agregue una revisión aleatoria. Eso es como el... ¿Pero la vamos a cambiar por esa? No, eso es la indicación que viene desde la sala. Sí, ministra. Presidenta, al respecto de la indicación y solo a modo de que conste por su intermedio para la historia de la ley, que hay que recordar que la ley 14.908 sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias establece que solamente el personal que esté debidamente enrolado en el registro de deudores va a poder tener acceso a este registro. Esto con miras de salvaguardar su privacidad, cuestión que no está especificada acá respecto a quién tiene el acceso, porque señala el departamento, lo cual es una unidad. ¿Cómo ha funcionado esto? Es que, tal como se fijó en el reglamento administrativo, es la entidad la que va enrolando con una clave que es debidamente administrada por el registro civil, que deja trazabilidad del acceso de forma de poder resguardar la privacidad misma del registro, los antecedentes ahí dispuestos y en particular los datos de los niños, niñas y adolescentes. Lo dejo solo por si, para que se tenga la constancia, porque nos parece que la privacidad del registro de deudores es un elemento fundamental a resguardar. Eso es muy cierto, es una muy buena acotación, ministra. Vamos a ver cómo procedemos entonces, de acuerdo a lo que nos indique la Secretaría, como para ver. Deme un segundo. Sí, diputada Barquesi. Presidenta, gracias. Lo que dice la ministra ya está incorporado en el proyecto original. Si al final el objetivo mío es cambiar de mensual a semestral. Pero podemos mejorar la redacción también de la indicación si es necesario. Y bueno, a grandes rasgos quería agradecer porque hayan leído la carta que enviaron los transportistas. Creo que era importante poder tenerlos presentes, aun por lo menos a la distancia, ¿cierto?, a través de la carta. Yo presenté hace un par de meses atrás un proyecto de ley para mejorar el sistema de cobranza de la ley Papito Corazón, porque efectivamente ha habido muchos padres que de forma irresponsable han encontrado ciertos resquicios legales para no cumplir con sus deberes de padre. Y por lo mismo me gustaría pedirle a la presidenta, ¿cierto?, que próximamente podamos ver el proyecto de ley acá en la comisión. Pero por otro lado, a grandes rasgos quería presentar mi opinión de este proyecto. Creo que es entrar en un círculo vicioso, porque hoy día estamos con una crisis económica en nuestro país, hay mucha gente desempleada y creo que este proyecto de ley, más que mejorar el sistema de cobranza, a mi parecer lo va a incrementar aún más el problema, ¿cierto? Considerando que hay
132.000 personas que a la fecha trabajan en aplicaciones de transporte de personas, ¿cierto? Y si empezamos a sumar todos los transportistas de locomoción pública, transportistas de carga, etcétera, etcétera, insisto, creo que en vez de mejorar el problema que tenemos, se va a incrementar aún más. Y por lo tanto yo creo que la idea, obviamente, al discutir proyectos de ley en esta comisión es que, o sea, tengo dudas con el proyecto, bueno, pero ya leyeron la carta, así que creo que podemos seguir avanzando, pero quería mencionarlo. Gracias. Gracias, diputada Barquesi. ¿La Secretaría tiene una propuesta? Sí. Pero es que frente a la presentación de una indicación hay que proceder. Lo que sucede es que la indicación de la diputada Barquesi en la primera parte es igual a la del diputado Araya, que estaba reemplazando el inciso segundo del numeral 2. Entonces le quería proponer que esta la dejara como está, votando la del diputado Araya. Perfecto. Y la suya fuera agregar incisos, que serían el inciso segundo y tercero, al numeral 2. Perfecto. Sí. Ya. Y tienen que firmarla. Claro. Ese mismo, que al final, para agregar. Bien, vamos a proceder a la votación. Bien, procedamos, secretaria. Entonces, en votación la indicación del diputado Araya. La número 1. La número 1. La indicación número 1. Diputada Barquesi. A favor. Diputada Bello. En contra. Diputada Bravo. En contra. Diputada González. En contra, secretario. Diputada Mix. En contra. Diputada Morales. En contra. Diputada Olivera. En contra. Diputado Cornejo no está. Presidente. En contra. Un voto a favor, 7 en contra. Se rechaza. Se rechaza la indicación del diputado Araya. Entonces ahora correspondería votar la indicación de la diputada Barquesi, que agrega los siguientes incisos tercero y cuarto. En caso alguno, esta revisión aleatoria podrá ser inferior al 20% de los domiciliados en la comuna con licencia vigente. Si en el cotejo se acreditara que un vecino de la comuna cuenta con licencia de conducir vigente, estando inscrito en el registro de deudores de pensiones, se deberá acreditar, además, que no se encuentra dentro de las excepciones contempladas en el artículo 34 de la Ley 14.908 sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el artículo 7 del Decreto con fuerza de ley número 1 de 2000 del Ministerio de Justicia. Muy bien, ahí está leída la indicación. Si puede tomar la votación, por favor. Diputada Barquesi. A favor. Diputada Bello. Diputada Bravo. Diputada González. En contra, secretario. Diputada Mix. En contra. Diputada Morales. En contra. Diputada Olivera. Presidenta, en contra porque votamos en contra recién la indicación que hablaba de lo aleatorio. Entonces ahora habla de un porcentaje de aleatorio, entonces no
Exacto, en contra. Presidenta, En contra. por la misma votación entonces se rechaza. Bien, ¿nos queda una indicación? Sí, así es. Para que Aquí está. procedamos con la última parte de la votación de este proyecto de ley. La indicación está en la página 6, es del diputado Araya, Cristian Araya, para agregar al inciso primero del artículo 20 bis, propuesto en el numeral 3 del artículo único, la siguiente oración final. Dice, no se procederá a esta cancelación cuando el deudor se encuentre dentro de alguna de las excepciones contempladas en el artículo 34 de la ley 14.908 sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el artículo 7 del decreto con fuerza de ley número 1 de 2000 del Ministerio de Justicia. Muchas gracias, secretaria. Yo solo sobre esto decir que, que esto es una reiteración de la excepcionalidad, por lo tanto creo que no tiene mucho sentido, ¿no? No sé qué dice usted, secretaria. Por la misma votación la rechazan. ¿La misma votación? Diputada Barquesi, ¿sí? ¿Las demás mantienen su votación? Perfecto. Rechazada. ¿Cómo quedaría entonces la votación? Entonces, 1 afirmativa y 7 en contra. Entonces ahora estamos, se despacha. No hay más indicaciones, se despacha. Sin modificaciones. Bien, se despacha entonces a la sala sin modificaciones el proyecto. ¿Quién puede ser la diputada informante? Tenemos, yo soy la moción, la autora, ya. Puedo ser yo si quieren, no, pero bueno, ya, por aclamación, diputada Alejandra Plasencia, o sea, yo misma. Listo. Bien, vamos a pasar entonces al segundo punto de la orden del día, que es analizar las denuncias relacionadas con el uso del bono parto, el aumento de derivaciones de mujeres a cesáreas innecesarias y otras prácticas que podrían constituir violencia ginecobstétrica, el gasto que efectúa el Estado en lo que respecta a la atención de partos en general y particularmente en el caso de las cesáreas, así como la información existente sobre médicos que, pese a tener licencia médica para ausentarse de sus funciones en el servicio público, permanecían trabajando en el sector privado. Bueno, ya la secretaria habló de las excusas, pero vamos a decir que están los representantes de la Fundación OVO Chile, Observatorio de Violencia Obstétrica, asiste don Gonzalo Leiva, matrón y director de OVO, aquí está presente, bienvenido, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, doña Antonia Orellana Guarelo, bienvenida. La ministra de Salud, bueno, ya se excusó en su representación, asiste la jefa de División de Prevención y Control de Enfermedades, doña María Soledad Martínez Gutiérrez, está aquí presente. La subsecretaria se excusó, también el subsecretario. ¿Quiénes venían en representación? Usted misma, ¿sí? Ya. El director de FONASA se excusó y en su representación asisten don Matías Goyenechea Hidalgo, jefe de la División de Planificación y Desarrollo Estratégico, y doña Isabel Cholaki Rojas, abogada de la misma división. ¿Sí? ¿Estamos presentes? Yo no veo. Sí, ya. Ok, súper. Se van a ir. No, va al baño. Ah, sí, para poder tomar acuerdo. Claro, bueno. Bien, para ordenar el debate y la exposición de los temas, le vamos a dar primero la palabra a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, para que haga su exposición, ¿no? ¿No? O que parta Ovo, ya. Es que como usted está presente, tiene la palabra de manera preferente. Sí.
Sí, tengo que hacerlo porque si no, la secretaria me dice después no respetan el protocolo. Ya. Bien, entonces le vamos a dar la palabra a la Fundación Ovo Chile. Le vamos a dar unos 15 minutos para que después podamos ir complementando con las demás exposiciones. Muchas gracias. Ahí. Buenas tardes, presidenta. Buenas tardes a las diputadas, a las personas que fueron convocadas a la Comisión de Mujer y Equidad de Género. Desde la Fundación Nuevo Chile agradecemos la invitación de poder hablar de este tema que ha motivado nuestro trabajo en los últimos 11 años. Mi nombre es Gonzalo Leiva, soy matrón, papá, director e investigador de la Fundación Nuevo Chile y subdirector en un hospital público de alta complejidad de la región metropolitana. Hoy día vengo a hablar de la cesárea y el bono pago asociado a diagnóstico, que también se conoce como el bono PAD, el famoso bono PAD. Este bono consiste en un paquete de procedimientos médicos y quirúrgicos que busca que los usuarios puedan acceder a ellos pagando un precio fijo y conocido de antemano. En particular, hablaré del PAD parto, que es el que nos convoca, que al igual que otros PAD puede utilizarse en establecimientos privados de salud que tengan convenio con FONASA en la modalidad de libre elección. El PAD parto cubre partos solamente de bajo riesgo sobre las 37 semanas de edad gestacional con un costo estándar este año de 1.407.000, de lo cual FONASA financia el 75% y la mujer el 25%. Este monto es independiente de si es parto vaginal o es cesárea. ¿Y por qué hablar de PAD y cesárea en esta comisión? Porque, bueno, efectivamente podría constituirse una forma de violencia obstétrica en el nivel más alto de la violencia. Habitualmente cuando hablamos de violencia gineco-obstétrica hablamos de la relación del equipo de salud con la mujer, hablamos de lo que ocurre dentro del box de parto, en la sala de atención, pero acá estamos hablando de algo a nivel político-normativo, ¿ya? ¿Y por qué hablar de PAD y cesáreas? Porque la cesárea es la cirugía más frecuente en Chile y a pesar de que la Organización Mundial de la Salud recomienda tasas entre un 10 y un 15%, en nuestro país hoy día estamos en un 60%. Este tema aparece una vez al año en prensa, las sociedades científicas, Colegio de Matronas, Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología lo problematizamos hace 20, 30 años, pero es un problema que año a año solo se agudiza. Y el bono PAD, que fue creado hace ya más de 2 décadas con la intención de facilitar el acceso y reducir costos, terminó incentivando lo contrario. Más cesáreas, más gasto público y más riesgos innecesarios. Este problema no es nuevo, ya hace 10 años, en 2015, en una serie de 5 columnas que publicamos en CIPER, advertíamos que el nacimiento se había convertido en un verdadero negocio para el sector privado. En esa época citábamos un estudio encargado por la OMS que estimaba que cada 1% de aumento en la tasa de cesáreas significaba un gasto extra de 9,5 millones de dólares y que en la década previa el país había desembolsado más de 95 millones de dólares adicionales por año debido a este motivo. Ese mismo año, y esto es para que podamos dimensionar, FONASA 2015 destinó cerca de 47.000 millones de pesos a financiar nacimientos vía PAD en clínicas privadas, casi 5 veces más de lo que gastó en la compra de camas a ese mismo sector. Se demostró además que si esos partos se hubiesen realizado en hospitales públicos, el gasto habría sido apenas una cuarta o una quinta parte. La colusión de obstetras detectada en la región de Ñuble en 2016, que terminó con la disolución de una asociación gremial, la asociación gremial que llevaba por nombre Asociación Gremial de Ginecólogos Obstetras de la provincia del Ñuble, y las enormes diferencias de cobros entre clínicas privadas evidencian cómo el Estado ha terminado subsidiando este negocio con precios a todas luces inflados por las nubes. Mientras el sistema público observa con frustración los recursos que se transfieren al privado, no se invierte en mejorar los estándares de los prestadores públicos, donde 7 de cada 10 mujeres viven sus partos en nuestro país y donde existen brechas ampliamente conocidas no solo en recursos humanos, sino también en infraestructura. Incluso el Colegio de Matronas en 2012 planteó la necesidad de rediseñar el PAD para incorporar la atención liderada por matronas en partos de bajo riesgo, que es lo que recomiendan todas las sociedades científicas hoy día, lo que habría permitido disminuir cesáreas innecesarias y alinear los incentivos con la evidencia y con los derechos de las mujeres, pero nada ocurrió. Y la presidenta de la época, Anita Román, acusó un lobby feroz de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología para frenar dicha propuesta. En 2017, las propias cifras del Ministerio de Salud nos encendieron aún más las alarmas. Corroboramos lo que advertíamos y mostraron la magnitud del problema. Este dato es escandaloso, diputada. Yo quiero que dimensionemos que las cifras que voy a leer es difícil encontrarlas en algún país a nivel mundial, ¿ya? O sea, lo que ocurre a nivel de cesáreas en Chile, hay pocos lugares donde vamos a poder encontrar esto que está pasando, ¿ya? Según los datos, la tasa de cesárea fue de un 28% en el sector público,
en mujeres del seguro público que tenían sus partos en el sector público, un 62% mujeres aseguradas en el seguro privado de salud y que tenían sus partos en prestadores privados. Y esto es lo más escandaloso, porque a nivel global tenemos 60% de cesáreas, que es un tremendo problema de salud pública, pero en el bono PAD, las mujeres a quienes el Estado les financia el 75% de 1.400.000, tienen un 72% de cesáreas en la modalidad de financiamiento público, ¿ya? No solo es una tasa aberrante por lo alejada de las recomendaciones de la OMS, sino que además esconde una contradicción sanitaria enorme. ¿Por qué? Porque las mujeres que acceden al bono PAD son de bajo riesgo. O sea, si hay una mujer que efectivamente tiene las condiciones de salud fisiológicas para poder tener un parto vaginal, es la mujer que puede comprar el bono PAD. Porque una mujer con patología no puede comprar el bono PAD. Una mujer que tiene un parto prematuro no puede comprar un bono PAD. La mujer que tiene preeclampsia, diabetes con insulina, parto prematuro, no accede al bono PAD. Acá están las mujeres sanas. Y lo destaco eso porque hay un argumento, cuando hablamos de la alta tasa de cesáreas en Chile, se argumenta que tiene que ver con las condiciones, con las patologías de la mujer. Acá en el bono PAD es la población más sana y seleccionada, ¿ya? Es importante hacer ese punto. Por eso que hablamos y ocupamos el adjetivo de aberrante, porque no se justifica en ningún sistema de salud del mundo que mujeres sanas tengan un 72%, y aclaro que no tiene que ver con la solicitud materna el 72%, si bien desde la norma técnica del 2021 las solicitudes cesáreas por parte de las mujeres ha aumentado, no explica el 72%. Es decir, entonces, si hay un grupo en el que deberíamos esperar tasas bajas de cesárea, es precisamente esto, pero ocurre lo contrario, y por eso hoy estamos aquí, porque 10 años después de aquellas columnas en CIPER, el problema solo se ha profundizado. En Chile, tanto los partos en el sistema privado como los partos a través de la modalidad PAD han aumentado. Pasamos de un 20% de parto en prestadores privados en el 2000 al 35% en 2016. O sea, 65% de las mujeres tienen sus partos en hospitales públicos, en base a esas cifras. En el caso del PAD, y también para que entendamos esta migración que hubo, porque efectivamente en algún momento fue un buen negocio y probablemente incentivó a clínicas a que abriesen más camas en las unidades de obstetricia, porque pasamos de un 10% de los nacimientos a través de bono PAD en el 2003 a un 45% del total de mujeres afiliadas en FONASA en los grupos B, C y D, o sea, aumentó un 35% en apenas 5 años. Estamos hablando de miles de nacimientos que pasaron de atenderse por la modalidad de atención institucional a la modalidad de libre elección. Entre el 2003 y 2005, los nacimientos a través de la modalidad PAD, esta cifra también refleja la magnitud del problema. Los bonos PAD representaron una cuarta parte del total de nacimientos del país. Sin embargo, este 25% de partos es responsable del 52% de las cesáreas a nivel país, del 52% del total de las cesáreas. Hoy podemos afirmar que las mujeres que compran el bono PAD, que repito, son sanas, tienen 2,5 veces más probabilidades de cesárea que en el sector público. Así que como sistema de salud chileno le hemos aportado un nuevo dato a la evidencia científica. En los libros y todo lo que han escrito los autores biomédicos siempre hablaban de los factores no médicos sin desarrollar el punto. Nosotros en Chile les dimos el argumento para que desarrollen el punto. El punto del factor no médico que aumenta la cesárea en Chile, hoy uno de los puntos es el bono PAD. 2,5 veces más riesgo que hartos factores biomédicos que hoy día explican cesáreas. Probablemente hoy día comprar el bono PAD es más riesgo de cesárea que tener una cesárea anterior. En otras palabras, en FONASA, atenderse bajo la modalidad PAD se ha transformado en un factor de riesgo para cesárea en un país que lleva más de 3 décadas alertando sobre esta problemática. Cada PAD cuesta lo mismo, sea cesárea o parto vaginal, ya lo había mencionado, más de 1.400.000 pesos, pero la cesárea exige mucho más. Pabellón, anestesista, neonatólogo, 2 matronas. La lógica de tiempo y dinero hace que los médicos prefieran la cesárea. Estos son extractos de un estudio que hicimos entre el 2004 y 2008, un Fondo Nacional de Investigación en Salud, donde entrevistamos a obstetras del sistema público y privado. Un obstetra nos decía: en el PAD es difícil pedirle a un médico que espere 8 horas por un parto vaginal y gane 200.000 pesos, si puede ganar mucho más en menos de 1 hora con una cesárea. ¿Verdad? Muy honesto, ¿no? Eso lo sabíamos, solo que un médico lo expresó. Otro lo expresaba así: el trabajo de parto fisiológico, que puede comenzar a cualquier hora, interrumpe la consulta y eso es un daño económico importante. Imagínense el daño económico que es que una mujer
inicie en trabajo de parto cuando su cuerpo le dice que inicie en trabajo de parto. Eso por los equipos clínicos hoy día está visto como un daño económico. Esta última frase inspiró el capítulo que publicamos en 2023 junto con la antropóloga médica chilena Michelle Sadler, titulado "El parto fisiológico implica un daño económico. Incentivos financieros para la realización de cesáreas en Chile". Parte de un libro editado en Estados Unidos por Robbie Davis Floyd, la antropóloga médica viva más influyente en el estudio del nacimiento humano. Así que esa frase da vuelta al mundo. Que en Chile una mujer comience su trabajo de parto a la hora que sea puede ser un daño económico. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Más gasto público porque se paga el mismo monto fijo, pero con costos ocultos, complicaciones, más días de hospitalización, futuras cirugías. Esta es la cifra que, sobre todo a quienes trabajamos en el sector público o hemos trabajado en el sector público, nos golpea. Sabemos que un hospital de alta complejidad funciona, para que nos hagamos la idea, con un presupuesto de 150.000 millones. Entre 2019 y 2023 el bono PAD financió más de 237.000 partos, con un gasto acumulado superior a los 281.000 millones de pesos. En ese periodo el número de prestaciones disminuyó, pero el costo promedio del parto subió año a año. Aquí viene la parte en que las personas que trabajamos en el sistema público nos dan ganas de llorar. Los hospitales reciben hoy por una cesárea un pago de 371.000 pesos y por un parto vaginal un pago de 271.000 pesos. El bono PAD vale 1.400.000 pesos, 1.400.000, el 75% se lo entrega el asegurador FONASA a la institución, cual sea la que tenga en convenio, independiente de la tasa de cesáreas que tenga. Los hospitales públicos, que hacemos el esfuerzo y tenemos mejores tasas que el sector privado, recibimos un pago de 371.000 pesos por una cesárea y por un parto. Una quinta parte. ¿Por qué a los hospitales se les paga apenas un 26% de lo que se paga a través de la modalidad de libre elección? Aquí mismo en el Congreso planteamos durante la discusión de ley Adriana que recursos hay, pero no están en los hospitales. Están en las arcas de los seguros, públicos y privados, pero no están en los hospitales. Se transfieren en cifras ridículas al sector privado, y ni siquiera para obtener prestaciones de salud de calidad, oportunas y basadas en evidencia. Pagamos caro el funcionamiento de un sistema privado mediocre que no tiene interés en mejorar los estándares de los servicios que entregan las mujeres y que solo se preocupa por el balance final. Y si desglosamos ese balance final, se preocupa también por optimizar y tener todos sus pabellones ocupados las 24 horas del día y que ojalá entre y salga una mujer de un pabellón a otro. ¿En base a qué firmó lo anterior? Solo este año, y por eso como fundación este año reactivamos la discusión sobre la tasa de cesáreas, pero poniendo foco particularmente en el PAD, porque de las clínicas privadas no esperamos nada en verdad. Las clínicas privadas hace décadas acá en Chile tienen las tasas de cesáreas que quieren y no hay autoridad sanitaria que pueda ponerle coto. Pero esto se está haciendo acá y lo que planteamos es con recursos públicos. Con recursos públicos estamos financiando cesáreas. Y por eso hemos reactivado el tema, porque solo este año hemos recibido denuncias clínicas de mujeres que se atendieron bajo la modalidad PAD. Y esto, acá hay un consenso de las sociedades científicas, las que nos llevamos bien, las que nos llevamos mal, de todas. Las mujeres que están comprando PAD en algunas clínicas, si no comienzan su trabajo de parto, pasan directamente a una cesárea. Eso no ocurre en ningún sistema de salud desarrollado. Una mujer que no inicia trabajo de parto, el sistema de salud público-privado debe ofrecerle la alternativa de una inducción, si ella lo desea. Pero lo que está ocurriendo en muchas clínicas de regiones y de la región metropolitana, y son las denuncias que hemos recogido, es que si no comenzaste el trabajo de parto a las 40 o 41 semanas, son llevadas directamente a cesárea sin opción de inducción. ¿Qué recomendación obstétrica es esa? Y por eso aclaro, no es clínica, no van a encontrar un médico ni una matrona que pueda justificar públicamente eso, porque no es una decisión clínica, esa es una decisión económica, ¿ya? Hemos recibido innumerables denuncias de mujeres, tanto de regiones como de la región metropolitana, sobre prácticas médicas y de clínicas privadas que activamente desincentivan el parto vaginal. Se trata de presiones explícitas o veladas, información incompleta o sesgada y decisiones orientadas a inducir a las mujeres hacia la cesárea, incluso en embarazos de bajo riesgo. Estas denuncias revelan cómo el modelo de atención no solo está condicionado por incentivos financieros, sino también por dinámicas de poder y desinformación que vulnera la autonomía de las mujeres. Y con esto cierro. Perdón, diputada, que no le había podido entregar una copia de lo que estoy leyendo.
Estas cesáreas innecesarias no solo impactan hoy en términos económicos, que es en lo que he puesto el foco durante toda esta presentación, sino que hipotecan la salud reproductiva del futuro. En esto no voy a ampliar mucho, ampliamos harto en la discusión de ley Adriana, pero sí debo recordar muy brevemente que con casi un 70% de nacimientos por cesáreas y clínicas regionales que alcanzan el 95%, se incrementan riesgos de urgencias obstétricas en la población. Tenemos más riesgos de roturas uterinas, tenemos más riesgos de acretismos placentarios, tenemos más riesgos de patologías asociadas al sistema inmune durante la primera infancia en niños, niñas y adolescentes. Es decir, acá no hay solo un tema económico y por eso que no hay ninguna sociedad científica que no recomiende que los estados hagan el esfuerzo para que sus habitantes, ojalá en una proporción alta, nazcan por parto vaginal, porque cuando eso no ocurre, aumentan las alergias, aumenta el asma, aumentan patologías asociadas al sistema inmune durante la primera infancia y la adolescencia. Y claro, estos casos graves afortunadamente no son tan frecuentes. Tenemos una buena medicina en Chile y logra sacar adelante a estas mujeres. Tenemos bajas tasas de mortalidad materna en Chile. Estos riesgos solo los recordamos cuando ocurren a alguien cercano a nosotros, como fue el caso de la colega de quienes están acá, la diputada Camila Flores, que vivió una complicación infrecuente, una perforación intestinal, pero asociada a la cesárea, no al parto vaginal. ¿Ya? Entonces ahí nos recordamos que la cesárea tiene más riesgo que un parto vaginal. Por fortuna ella evolucionó bien y por fortuna, insisto, estas urgencias obstétricas son infrecuentes en nuestro país, pero lo que quiero señalar es que cuando hagamos análisis epidemiológicos de presencia de urgencias como esta y veamos que la curva va en alza, la respuesta ya sabemos dónde está, en el aumento de la cesárea. Así que cierro con esto: el PAD, que fue diseñado para mejorar el acceso, terminó siendo un incentivo perverso que promueve cesáreas innecesarias con altos costos para el Estado y para la salud de las mujeres y recién nacidos. Y acá lo que está en juego, insisto, no es solo un ahorro económico, es también la ética del cuidado. No podemos permitir que un sistema de financiamiento público siga pagando por intervenciones innecesarias que dañan la salud y aumentan el gasto. Es urgente, ético y fundamental, Presidenta, auditar de manera efectiva el sector privado y rediseñar el bono PAD para alinear los incentivos con la evidencia científica y con los derechos de las mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo que estamos haciendo en las audiencias, diputada, es que le vamos a dar la opción para que las personas que vienen a exponer tomen su tiempo y luego hacemos de todas las exposiciones diálogo, preguntas, porque de lo contrario nos comemos el tiempo en las preguntas y no dejamos su tiempo a los expositores. Bien, muchas gracias. De verdad que son bien impresionantes los datos que nos trae. Y seguramente vamos a poder hacer varias consultas y opiniones. Sí, por supuesto. ¿Quién continúa? Sí, por favor. Muy buenas tardes, Presidenta. Saludos a todas y todas. Voy a compartir pantalla. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, primero señalar, Presidenta, que FONASA es una institución que es la encargada de poder velar por financiar el acceso a prestaciones de salud del régimen general de prestaciones, y en ese sentido FONASA financia a través de sus distintas modalidades el acceso a la atención de partos hoy día en Chile. En ese sentido, lo que vamos a conocer es las distintas vías en las cuales hoy día FONASA financia las atenciones. Por un lado está el acceso que se da a través de la modalidad institucional. Hoy día FONASA financia esto sobre todo a través de los grupos relacionados por el diagnóstico. Hoy día, en ese sentido, hay un cambio importante de la forma en la cual se ha venido financiando los partos en Chile, sobre todo desde el 2020 a la fecha. No se paga por lo que es el arancel ambulatorio, sino que por egreso. Hoy día esto es además con gratuidad.
en la atención en la red pública. En el caso de lo que es la modalidad libre elección, evidentemente que está acceso sobre todo a prestadores privados, que se ocurre a través del PAD parto, donde existe la posibilidad de acceder a parto vaginal o cesárea. Por ley, y esto está definido en el DFL1 de FONASA, de salud, la cobertura financiera se determina en un 75%. Entonces eso también está determinado también legalmente. Por otro lado, también hay otra forma de acceder a la libre elección a la prestación, que es el pago por prestación, o sea, por programa de salud, donde hay una menor cobertura, que es un 48% en promedio de cobertura financiera donde se otorga. Hoy día estamos además en un proceso de implementación de una nueva modalidad de atención. Hoy día en ese sentido se generó un nuevo arancel. En ese arancel lo que tiene que ver con la cobertura de parto se da a través de también grupos relacionados por el diagnóstico, donde también se mantiene la cobertura un 75%, que es la definida por ley. Acá se puede ver lo que son la cantidad de partos y cesáreas que son realizadas en los hospitales públicos del país, y también la participación respecto del total de partos. Hoy día está llegando a un 47%. En general vemos ahí una serie del 2020 al 2024 y su evolución. La relación, la cantidad de cesáreas por sobre total de partos. Solo el seguro público. Solo FONASA. De la población atendida en la red pública. MAI. La población atendida en la modalidad de atención institucional. Y aquí se puede ver en el gráfico siguiente también la cantidad desglosada por parto, cesárea y el porcentaje total por cada uno de los años. Desde el punto de vista también del gasto, cuánto implica esto en términos de financiamiento, el gasto que es realizado a través de la red pública representa la cesárea un 57% del total del gasto del parto. Esto sobre todo porque implica un procedimiento que tiene mayor complejidad. Hoy día estamos hablando que en el 2024 se financiaron 119.000 millones en partos a través de la red pública. Para dar una idea a propósito de los números que se daban, por un egreso hoy día de parto, en el caso de un parto vaginal se paga 1.122.000 pesos y no 300.000, para poder tener un número conocido respecto de qué financia FONASA a los hospitales. En el caso de situaciones donde hay mayores complejidades y donde se requiere también un mayor nivel de intervención, FONASA puede también financiar egresos donde pueden llegar hasta 2.300.000, 2.400.000 pesos por el caso. Entonces, esos son los valores que FONASA financia hoy día para cada uno de los casos que hoy día sale o egresan de la red hospitalaria. En el caso de la libre elección, como yo decía, existen distintas formas de acceso. Por un lado aquí vemos la cantidad de prestadores inscritos en la libre elección donde en el fondo hoy día tenemos 69 prestadores inscritos, donde la gran mayoría está inscrito o donde está concentrado en la región metropolitana, de los cuales un 25% está ahí. En ese sentido, ahí un poco pueden ver la distribución. Las personas que pueden acceder a la libre elección son las personas beneficiarias del FONASA, que son cotizantes de los grupos B, C y D. En el caso del acceso, acceso a través de la libre elección, mediante el pago por prestaciones, esto no es el bono PAD, es el pago por prestación en la libre elección. En este periodo de análisis que se contempló en el 2024, en el que ha habido efectivamente el mayor gasto en acceso a parto y cesárea, que totalizan 229.000 millones, de los cuales un 71% correspondieron a cesárea. En el 2024,
en general vemos ahí la serie del 2020 al 2024, esto tendió a descender a un 69%. 74, un 69%. En el gráfico de barras se puede ver ahí el gasto asociado a estos egresos. En el caso del PAD, y esto también es relevante también contemplarlo, esto implica una canasta de prestaciones, implica también que la persona beneficiaria puede conocer el valor del copago previo al ingreso o previo a tener la prestación a través de estos 69 prestadores que tienen inscritas la prestación. Y la contribución, como mencionabas, de un 75% definido por ley. Ahí están los valores que vigentes hoy día. El parto son 1.400.000 el valor que se le paga al prestador, de lo cual el aporte fiscal, que es lo que uno debiese comparar, por ejemplo, en valor a lo que se financia a través de un hospital público, es de 1 millón, que es el aporte de subsidio, y el copago es de 351.000 pesos. Y ahí un poco uno puede ver una proyección de lo que sería la cantidad de partos y cesáreas PAD. Esto es una estimación del 2020 al 2024. Aquí hay que mencionar que el PAD parto no viene desagregado, no viene marcado en términos si que va a ser vaginal o va a ser un parto por cesárea. Esto también porque tampoco se busca incentivar que sean que sean partos por cesárea. En la medida que uno separe el código o pueda y tenga que pagar separado, uno genera un incentivo para que el prestador solo inscriba esa prestación. Al tenerlo agrupado, se frena, en cierto sentido, ese potencial incentivo que no, yo diría que no está, no es responsabilidad de un mecanismo de pago que garantiza acceso, sino que tiene que ver un poco con los elementos más de oferta que un mecanismo de pago. Estos son un poco las estimaciones a las cuales nosotros hemos llegado, dado que no tenemos las desagregaciones específicas, sino más bien esta es una estimación de acuerdo a la base del DEIS de egreso. Nosotros llegamos a estos niveles de estimación, donde habría un 86% de casos que se resuelven por cesárea en el PAD parto. En el siguiente gráfico lo que se puede ver es un poco lo que ha sido el gasto en PAD parto y cesárea, que por un lado viene reduciéndose en el volumen de gasto de 54.000 millones que se gastaban en el 2020, hoy día estamos gastando 37.000 millones. Esto está alineado un poco también con un poco los cambios que ha habido en términos de natalidad. Y que efectivamente explican un poco esa disminución. Yo creo que también es importante hacer un punto que como FONASA, como seguro público, el 73% de los nacimientos en Chile, de los partos, se financian a través de la red pública. Y es un poco lo que está explicado en el gráfico, que si bien hay descensos por lo que conversábamos recién, efectivamente es la mayor forma de resolver y de financiar, y donde se realizan los partos hoy día a través de lo que se financia y se accede a la población beneficiaria a través del FONASA. Por otro lado, desde el punto de vista de lo que se financia, en comparación entre las dos modalidades, entre lo que sería lo que se financia a través de los hospitales y lo que financiamos a través de la MLE, también efectivamente son cifras bastante más fuertes. Un 77% se financia a través de la red pública, además garantizando gratuidad a las personas, versus lo que es la libre elección, que representa un volumen bastante menor. Eso, Presidenta. Muchas gracias.
por favor, continúe sus 15 minutos. Muchas gracias, presidenta. Saludo por su intermedio a todas las diputadas. Nosotros, desde el Ministerio de Salud, vamos a compartirles también otras consideraciones que hacemos respecto del tema indicación de cesáreas, que es algo que el Ministerio de Salud ha estado totalmente atento y generando medidas justamente para aquello. Siguiente, por favor. Como decía nuestro primer presentador, ¿no es cierto?, la OMS recomienda que la tasa de cesáreas no supere el 10 al 15%. Eso es así, depende de las condiciones del país, pero en general eso es lo que se requiere. Siguiente, por favor. Y es importante decir que las cesáreas no son malas de por sí, ¿no? Son bastante eficaces para salvar a la vida de las madres y los neonatos, pero solo cuando son necesarias por motivos médicos, ¿ya? Siguiente, por favor. ¿Cómo está Chile en el contexto internacional? Nosotros tenemos un 47% de cesáreas, lo que es alto. El promedio de la OCDE es 28%, así que deberíamos tener bastante menos. Pero hay lugares como Turquía o México que tienen más que nosotros también, ¿sí? Pero es efectivamente un número muy alto. Siguiente, por favor. Respecto esto me lo voy a pasar porque al final lo dijo Matías, respecto del 46% de cesáreas en la red pública, así que eso no lo voy a nombrar. ¿Qué es lo que hemos implementado nosotros con este diagnóstico, ¿no?, del 48% de cesáreas en Chile? Primero, en el 2021 se dictó la norma técnica y administrativa del monitoreo y vigilancia de la indicación de cesárea. Esta norma técnica afecta, por supuesto, tanto a los prestadores públicos como privados, y la idea es que podamos mejorar la experiencia positiva durante el parto, ¿ya? Luego de esta norma técnica, que define algunas cosas, bien en resumen, define 10 tipos de cesáreas. Entonces dice cuáles son las cesáreas que corresponden y cuáles serían las que hay que disminuir, ¿sí?, de estos 10 tipos de cesáreas. Y además genera un formulario de notificación para los médicos de la red pública y privada, que tiene que ser monitoreado a través del Servicio de Salud y la Seremi de Salud. Luego se genera una orientación para la implementación de esta norma técnica, que se envía el 2022, en febrero, a la red. Siguiente. Luego se reitera en una circular el 2022 todos estos temas, tanto la norma como las orientaciones técnicas, para cautelar el ejercicio de un adecuado consentimiento informado por requerimiento materno. Y aquí vamos a hablar del tema de las cesáreas por requerimiento materno, que son justamente una de las razones por las cuales también existen esta gran cantidad de cesáreas. Y finalmente, desde la Subsecretaría de Redes se genera un compromiso de gestión que se llama COMGES, de disminución de la tasa global de cesárea, que pone una meta sanitaria, ¿no es cierto?, para lograr una tasa global de cesárea que no sea superior al 30% al 2030. Esa es nuestra meta como Ministerio de Salud, o sea, llegar al 30% en nuestra red. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo se implementa la norma técnica de las que les contaba? El médico tratante llena un formulario, el médico responsable de la vigilancia cesárea elabora un reporte, se envía a la jefatura del servicio de obstetricia y se manda a la dirección del establecimiento. Esto en el nivel local, en cada uno de los hospitales y lugares privados y públicos, como bien dice ahí. Siguiente. Luego, el servicio de salud toma todos los reportes de los hospitales de ese servicio y hace un reporte consolidado al director de Servicio de Salud. Siguiente, por favor. Y la Seremi toma ese reporte público y además consolida un reporte regional con todo lo privado, ¿ya? Para tener una idea de entonces cuáles son las causas de las cesáreas, cómo se clasifican las cesáreas en estos 10 tipos de cesáreas, ¿ya? Siguiente. Ahora, ¿cuáles son las causas por indicación para la indicación de la cesárea? Hay causas médicas, pero una de las que nosotros hemos visto que específicamente en el PONOPAD es
superior a, por ejemplo, en la red de salud pública, es justamente el requerimiento materno, ¿ya? ¿Y por qué la cesárea, por qué las mujeres piden la cesárea en vez de un parto fisiológico, que se llama, que es un parto que trae menos complicaciones y, como bien dijo nuestro presentador, es generalmente más deseable? Por miedo al dolor de parto, por experiencias traumáticas previas, por influencia médica, él hablaba también de aquello, y por temores específicos, como miedo a la incontinencia urinaria y al traumatismo vaginal. ¿Sí? Siguiente, por favor. En el mundo, la cesárea por requerimiento materno es 7,6 en Islandia y 18,4 en Australia, ¿ya? En Estados Unidos, más bajito. O sea, y esto, en el fondo, deberíamos también mantener porcentajes bajos de esto, si es que nosotros logramos comunicarle a las mujeres los beneficios del parto fisiológico por sobre la cesárea. Siguiente, por favor. ¿Qué es lo que tenemos? Aquí trajimos un ejemplo de la región metropolitana, del bono PAD. ¿Cuáles son las causas por las cuales se realizaron cesáreas en la región metropolitana en el primer trimestre? El 44% es una cesárea por requerimiento materno, que es bastante más alta. Esto no sucede en el sector público. En el sector público la cesárea por requerimiento materno está en el 5º lugar. Luego la cesárea anterior con condiciones desfavorables, casi un 9,5%. La prueba de trabajo de parto fracasado, un 8%. Antecedentes de más cesáreas, 7,8%. Y una cosa que se llama el registro no tranquilizador, el 6,5%. Ese registro no tranquilizador es cuando se le miden los latidos a la guaguita y uno encuentra que no están bien. Entonces, como no registra bien y uno empieza a tener algunas dudas, se realiza la cesárea. Esa es la primera causa en el sistema público, el registro no tranquilizador. ¿Ya? Siguiente. No tranquilizador. Claro, una guaguita que lo está pasando mal dentro del útero. Claro, lo que se podría decir sufrimiento fetal, pero no necesariamente sufrimiento fetal. Claro, puede significar eso, pero en realidad puede significar simplemente que está casi que hasta midiendo mal, puede ser, ¿no? Pero en el fondo mejor no arriesgarse. Ese es la premisa. Ahora, nosotros preguntamos y hicimos le hemos dado bastante vuelta a este requerimiento, porque también las mujeres tienen derecho a hacer este requerimiento, ¿no? O sea, también hay un conflicto, ¿no?, entre el interés, por supuesto, del Estado en que las personas tengan una buena atención de salud, de buena calidad, pero al mismo tiempo los intereses y deseos de las mujeres. Entonces, la cesárea por requerimiento materno creemos que no debe ser restringida de forma absoluta. Hay 3 racionalidades fundamentales. Uno, la autodeterminación de los derechos sexuales y reproductivos de ejercicio individual. Lo otro es la ley 20.584, que es el derecho a otorgar o denegar voluntad para procedimientos de salud. Y experiencias previas. Entonces, nosotros creemos que sí se puede, pero efectivamente creemos que también que con algunas medidas que les voy a contar próximamente, se puede disminuir ese requerimiento materno y poder llegar a cifras más deseables. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo que decía esta circular del 2022 que les contaba yo? Se orienta sobre los beneficios, o sea, se le dice al Servicio de Salud y a los establecimientos que orienten a las mujeres sobre las ventajas del parto vaginal para la diada madre-hijo en ausencia de indicaciones médicas, que por supuesto se consideren las expectativas de las mujeres, pero asegurar también decisiones informadas, que es importante, y realizar una consejería efectiva respecto de cuáles son los beneficios del parto por sobre la cesárea. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos como ministerio? Nosotros estamos trabajando ya, aparte de todo lo que ya les mostré y las medidas que estamos implementando, estamos trabajando con el objetivo de resguardar los derechos sexuales y reproductivos de las personas y mejorar los procesos de atención. Entonces, lo que estamos trabajando es los documentos de modelo de atención de urgencia gineco-obstétrica,
modelos de proceso de atención de parto y nacimiento, modelo de hospitalización gineco-obstétrica, orientación técnica del plan de parto y nacimiento y norma de atención de parto. Además, estamos haciendo transferencias técnicas, videoconferencias, webinars respecto de este tema, ¿no? Del tema de parto y parto humanizado. Les voy a hablar del plan de parto muy corto. Esta es la última diapositiva. Próximamente vamos a publicar esta norma técnica. ¿Qué es el plan de parto? El plan de parto no es el plan nacional de parto, sino que es un plan individual de las personas, ¿no es cierto?, en que ellas, que las personas, ¿no es cierto?, expresan sus preferencias y necesidades respecto al proceso de trabajo de parto y puerperio. Generalmente se trata de hacer anteriormente, o sea, sirve si se hace antes del parto propiamente tal, ¿no es cierto? O sea, si la mujer lo piensa tranquilamente, con tiempo, con espacio, con información, y puede decir, mira, yo en realidad quiero tener un parto vaginal porque y quiero que frente a estas situaciones, ¿no es cierto?, se resguarde mi capacidad de tener un parto vaginal. Entonces, esta construcción es un proceso dinámico que facilita la comunicación, la toma de decisiones informadas y resguarda una atención personalizada, respetuosa y segura. O sea, tener un plan de parto, en general, se ha visto que disminuye el requerimiento por cesárea, el requerimiento materno de cesárea, asociado a estos miedos, a todas estas situaciones en las cuales la mujer tiene este miedo al dolor, miedo a quedar con complicaciones urinarias, etcétera. Eso es lo que queríamos compartirles respecto de qué es lo que estamos trabajando con la red pública y la red privada para poder disminuir el porcentaje de cesáreas, porque efectivamente evaluamos que es muy elevado. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos, ministra, si usted quiere intervenir o prefiere que hagamos el diálogo primero y usted intervenir. ¿Sí? Bien. Muchas gracias a quienes han venido a exponer. Creo que ha sido muy clarificador en algunos casos y en otros creo que hay que clarificar. Por lo tanto, es importante que podamos abrir el espacio a las preguntas. Diputada Barquesi, ¿alguien más anota? Diputada Bello. Sí, ya, en ese orden vamos. Gracias, presidenta. Hace 4 meses yo tuve a mi hija con un parto normal, ¿cierto?, con bono PAD de FONASA, y efectivamente me di cuenta, mi primera hija, que no es fácil encontrar un equipo médico que sea pro parto normal. Y en ese contexto, que gracias a Dios tuvo un muy buen parto, una matrona se comunicó conmigo precisamente para desahogarse, y ella me decía que veía cómo en la clínica donde ella trabajaba llegaban muchas mamás embarazadas soñando con su parto normal, pero ella ya sabía que en la clínica tenían hora para la cesárea, sin que la mamá embarazada lo supiera. Eso no puede seguir pasando, así que yo quiero agradecerles por levantar este tema. Creo que tenemos un desafío importante como Comisión de Mujer para evitar, ¿cierto?, este tipo de violencia gineco-obstétrica que lamentablemente es muy común en nuestro país. Muchas gracias. Diputada Bello. A veces tenemos más cosas en común de las que creemos y la política nos polariza, que es muy bueno, Primero que todo, Gonzalo, muchas gracias. Nosotros hace, como mayo, puede ser que nos reunimos para conversar sobre este tema. A mí me quedan algunas dudas. Primero, agradecerte tu exposición porque creo que fue clarificadora. Yo no sé si debería contar esto, pero lo voy a contar igual. Yo también me compré mi bono PAD, pero conversando con Gonzalo, pareciera que yo no hubiese podido comprar mi bono PAD porque yo tenía un embarazo insulinor dependiente, que es diabetes gestacional. Cuando uno compra el bono PAD, yo solo lo pagué, no tuve ni un problema. Espero no estar echando al agua a nadie en FONASA de San Felipe. Les mando muchos cariños a los trabajadores que se portan un 7. Primero que todo, eso tengo una duda. Entiendo que el bono PAD entonces tiene que ver con dar certezas del costo a la familia. Esa es
el número 1, si es que entendí la presentación de la persona de FONASA, que olvidé su nombre, discúlpeme. Lo segundo es la apertura de FONASA al mundo privado, que personas, ya dijimos, tramo B, C y D, puedan atenderse en clínicas pensando en la libre elección de tanto salud privada como salud pública. Yo preferentemente creo en la salud pública, voy a parir en la salud pública. Mi cuestionamiento y tiene que ver con esta serie de denuncias en donde se indica que con fondos públicos, porque finalmente uno hace un copago de 300 y tantas lucas, pero un parto vale 1 millón y tanto, ¿cierto? Es que estemos deshumanizando los partos, porque yo creo fehacientemente en que las mujeres deben elegir qué tipo de parto deben tener. A mí me daba miedo y preferí un parto, una cesárea, pero me imagino que hay otras mujeres que quieren tener un parto vaginal. Con lo que yo, y tengo dudas todavía, es cuál es la forma de fiscalizar del Estado, de que los recursos públicos se utilicen bien, más allá de la libre elección de si uno quiere estar en una clínica o en un hospital público, de que tenemos claro que en las clínicas está constantemente usándose el parto como un checklist. Vamos, varias cesáreas en un día para que los médicos puedan tener su agenda lista, para que efectivamente un parto puede durar 14 horas, 10 horas, lo que dure el parto nomás, o más. En cambio, una cesárea dura 15 minutos. Mi pregunta es esa. ¿Cuál es el punto de la libertad que estamos tratando de, o la libertad de que tienen las personas de poder elegir o lo privado o lo público frente a el despilfarro de recursos públicos en una situación en donde no sabemos cómo estamos fiscalizando? Porque efectivamente las denuncias son en las clínicas con bono PAD hay más cesáreas porque es más rápido, porque así podí planificarlo, así 5 cesáreas, después te vas porque efectivamente es mucho más rápido. Esa es la pregunta. Estamos, de alguna forma, priorizando la libertad de elección o que los recursos públicos sean bien utilizados, porque ahí me queda una duda. Más allá de que efectivamente yo concuerdo contigo, yo quería una cesárea y si hay otra mujer que quiere una cesárea, perfecto, pero este subsidio o a lo privado no puede ser a chip libre, no puede ser como que los partos fueran una compra de supermercado. Creo que ahí hay un punto en cuestión que quizás yo estoy desconociendo algo, pero me gustaría que pudiésemos ahondar más en eso. ¿Cómo? Sí, yo también quiero intervenir. Bueno, vuelvo a agradecer las exposiciones y a mí me saltan varias dudas, porque no solo creo que hay cifras que no me parece, tendré que mirar todo de nuevo, pero no me parece que sean tan concordantes en algunos aspectos. Si nos pudieran clarificar las cifras, porque en el fondo para que todos entendamos lo mismo y cómo se está midiendo, yo entiendo que tenemos que hablar con datos comunes. Entonces, a ambos les podría pedir, ¿cierto? Ya, eso es lo primero. Lo segundo tiene que ver con más o menos la línea de lo que planteaban las diputadas, pero yo iría un poquito más allá incluso. Hay una cosa que tiene que ver con que las mujeres, sobre todo las primerizas, no saben lo que es un parto y no es imposible que alguien te transmita exactamente qué vas a vivir, porque esas experiencias no son traspasables siempre. Sin embargo, creo que los profesionales de la salud, los y las profesionales de la salud, tienen herramientas para acompañar esas decisiones. Y me da la impresión que hay una diferencia de cómo se acompañan esas decisiones o cómo se finalmente incentiva alguna toma de decisiones que no tiene toda la información sobre la mesa y que las mujeres finalmente no tienen los elementos a la mano para decir qué es lo que más les beneficiaría, ¿no? Es decir, están decidiendo sin tener realmente la autonomía para decidir. Se les está armando un marco que las lleva a tomar una decisión determinada. Entonces, claro, una cosa es
como decía la diputada Bello, la libre elección de dónde me atiendo, en qué tipo de establecimiento, y por otro lado, qué tipo de parto es el que yo voy a elegir. Frente a eso, creo que hay que transparentar que esto es un tema de salud de las mujeres, no de negocio para uno u otro tipo de establecimiento. Esto entiendo que es una prestación de salud que se subsidia en un alto porcentaje porque se entiende que las condiciones de un parto, que son, digamos, hay que mirarlas de un punto de vista bien integral, por el efecto que tiene físico, psicológico, emocional, desde el embarazo hasta el parto, incluso meses después, requiere de un acompañamiento, información, atención adecuada, que me parece que en algunos lugares no siempre se está dando. Eso es lo segundo. Y lo tercero es que es de salud para las mujeres, pero es una política pública. Y por lo tanto, a mí no me parece que de lo mismo en qué se gastan los recursos de una política pública, sobre todo por los efectos que esto tiene para los niños, niñas y también para las mujeres. Entonces, el tema, yo me adhiero a la pregunta por la fiscalización, pero también creo que aquí debiera existir un lineamiento que obligue, ¿no?, a que quienes adhieren a esta política pública cumplan con cierto estándar que sea controlable, que se pueda controlar, es decir, que pueda haber un control de que efectivamente se está cumpliendo ese estándar. Y por otro lado, el que eso tenga concordancia con las metas que se establece el Ministerio de Salud. Porque yo me pregunto, entonces, ¿qué hacemos en nuestro país para llegar a cumplir esa meta? ¿No? Es difícil, ¿no? Si nos medimos de acuerdo a estándares internacionales, con estas cifras va a ser imposible cumplir esa meta, o ponernos, ¿cierto?, a ese nivel. Entonces, son esas tres cosas, básicamente, y eso. Diputada Barquesi, antes de que demos la palabra. Gracias, presidenta. La libertad de elección es fundamental. Mientras las escuchaba, recordé uno de los ejemplos que me dio la matrona, que quería compartirlo también. Y ella, en un caso que le preguntó a la mamá que por qué finalmente había tenido cesárea, le dijo, no, es que me dijeron que la guagua venía muy grande. ¿Ya? ¿Y cuánto pesó? 2,9 kilos. Ya, le mienten a las mamás en muchos casos, y eso no puede ser. Eso afecta directamente la libertad de elección, tal como usted hablaba, de la importancia de que la información permite elecciones libres, ¿cierto? Y por lo mismo creo que la fiscalización también debería ir en esa línea, a mi parecer. Ministra, por favor. Gracias, presidenta. Bueno, efectivamente esto es una cuestión que está bajo el ámbito del Ministerio de Salud, tanto lo que tiene que ver con la atención a partir de la Subsecretaría de Redes Asistenciales y los Servicios de Salud, como también del funcionamiento de las modalidades de atención institucional y la modalidad de libre elección de FONASA. Yo solo quisiera añadir dos datos de contexto que tienen que ver principalmente con la experiencia, porque no podemos negar que hay mujeres que quieren tener cesárea. Podrá haber motivos que tienen que ver con desinformación, con falta de acceso a la información, con inducción por parte de los equipos, u otros. Por ejemplo, también hay estudios que hablan de que mujeres que vivieron abusos sexuales tienen experiencias más traumáticas de parto, por ejemplo. Hay de distintos motivos ahí, ¿ya? Pero efectivamente estamos en una tasa que es demasiado por sobre la recomendada por la Organización Mundial de la Salud, basada en evidencia y que además tiene efectos en la salud de los niños y niñas durante la primera infancia, y todos sabemos que la salud durante la primera infancia es una condicionante de la salud a lo largo de la vida y por lo tanto también tiene efectos de largo plazo sobre la salud pública. Ahora, el gran dilema de la salud pública es precisamente cómo modelar los condicionantes sociales de la salud, porque muchas de esas tienen que ver con las elecciones libres de las personas. Lo vemos en el tabaquismo, lo digo como fumadora, pero etcétera, ¿cierto? No me reten.
En MinSal siempre retan a los fumadores. Pero en ese sentido, nosotros solo me queríamos abordar que a partir del trabajo que hace el Ministerio de la Mujer, uno, en cuanto a la reformulación del programa de derechos sexuales y reproductivos, que tiene precisamente que ver con la información, no solo a esto, sino a otros temas que no son muy informados, como por ejemplo la perimenopausia y la menopausia, como síntomas que no se saben identificar por parte de las mujeres, podían llevar a un paso más llevadero por esos procesos que son parte del curso de vida. Hemos incorporado información al respecto de esto durante la última reformulación que llevamos a cabo durante el 2023, la reformulación del programa. En segundo lugar, que durante el año 2024, por primera vez, la quinta encuesta nacional de violencia contra las mujeres, cumpliendo el mandato también de la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, que definió por primera vez la violencia gineco-obstétrica, realizó una consulta que tiene representatividad estadística nacional, por el tipo de muestra probabilística de la encuesta, y que nos dio para hacer un tipo de violencia con nombre complicado, digámoslo, que era de una ley reciente, nos mostró una prevalencia en la respuesta de las mujeres que es mayor al 30%. Y por lo tanto, yo creo que hay un cruce en el que, bueno, que está bastante planteado a propósito de la ley de Oriana, pero que tiene que ver con cuánto de la experiencia vivida durante la atención incide en la elección de parto. Lo digo porque también tenemos tasas de episiotomía que despuntan respecto a las recomendadas por la OMS. Y eso tiene incidencia directa, por ejemplo, en los posteriores problemas urinarios. Por ejemplo, o que tenemos una cobertura respecto de la salud pélvica, en particular de la kinesiología para piso pélvico, que solamente acceden a aquellos casos que ya son graves. Haga su kine, por favor, diputada. Se puede. Pero entonces son factores que se van, que no están solamente centradas en la atención de parto, pero nosotras en particular desde el Ministerio, a propósito del trabajo por la Ley 21.675, hemos ido conectando esos puntos que tienen que ver sobre todo con la experiencia vivida y la transmisión de esa experiencia entre mujeres a propósito de la experiencia misma del parto, lo deseable que es o no un parto vaginal y cuáles son sus consecuencias más allá de la experiencia misma del parto, como por ejemplo en las consecuencias de piso pélvico, en las episiotomías no informadas, no solicitadas, sin solicitud de consentimiento, o no necesarias también para adelantar el proceso de parto. Muchas gracias, ministra. Gonzalo, ¿usted quiere la palabra? Sí. Muchas gracias. Sí, quiero precisar algo. Efectivamente, Matías hace un punto respecto a una cifra errada que comparto, o impreciso más bien, porque este monto de 371.000 y 271.000 es el monto por el que se está valorizada el parto y la cesárea en la modalidad de atención institucional. Pero es verdad que desde un tiempo a la fecha los hospitales recibimos la transferencia de dinero a través de los GRD. Así que ahí hay una imprecisión, sí, efectivamente. El monto valorizado es ese, pero los hospitales no reciben los 371.000, sino que se hace un cálculo de la hospitalización completa. Y mientras igual escuchaba a Matías, pensaba, porque nosotros como sociedad civil no tenemos la solución del problema. Efectivamente, este es un problema extremadamente complejo. Si fuese simple, lo hubiésemos resuelto 3 décadas atrás, ¿ya? No estaríamos acá. Y como los sistemas de salud deben analizarse con las 3 puntas de sus actores, que son los prestadores, el seguro y los usuarios, lo que nosotros celebramos, al menos como fundación, es que hayan diputadas que traigan estos temas a comisiones y al Parlamento para poder discutir estos temas, porque solo los prestadores no lo pueden resolver. De hecho, los prestadores no tienen los incentivos para poder hacerlo. Hablo de los hospitales públicos, porque mientras el director de un hospital tiene como compromiso de gestión bajar la cesárea, al mismo tiempo, otro indicador que están viendo, ojalá tener GRD alto para que nos llegue alto financiamiento. Y el parto vaginal no tiene un GRD alto. O sea,
el financiamiento vía GRD que tiene la cesárea es mayor al parto vaginal. Entonces, claro, por un lado, como gestor de un hospital voy a decir, chuta, que lata que tengo hartas cesáreas por mi compromiso de gestión, pero por lo menos me entra más plata teniendo más cesárea. Entonces, incluso para el prestador público, quizás pensar, leía un artículo del GRD, ¿es el GRD la mejor forma de financiar los nacimientos? Quizás una pregunta también que nos debemos plantear, bajo la lógica de que todas las demás prestaciones en salud son con foco en la enfermedad, pero el nacimiento tiene un foco salutogénico, por tanto, quizás el GRD no es la mejor forma de financiarlo, y nuevamente, como sociedad civil, ponemos el problema para que los técnicos de la macrogestión y que coordinan los seguros nos planteen qué soluciones tienen. Yo represento a la sociedad civil, pero trabajo en la microgestión, y desde ahí miro con hartas preguntas también lo que usted pregunta, lo que preguntaba la diputada Illo, que es ¿cómo se resuelve esto? O sea, ¿cómo se fiscaliza? Da igual que una clínica, alguna de estas 69, tenga 90% de esa área. No habíamos preparado un guión con la diputada Barchesi, pero ella como mujer, en la experiencia vivida, y yo pensé que iba a decir, fui la única del piso que fui parto vaginal de ese día, ¿ya? Pero ¿cómo hacemos para que estos 69 prestadores, porque no tienen ningún incentivo para tener un comportamiento hoy distinto, ¿ya? A mí me duele escuchar esta cifra del 44% de mujeres que eligen la cesárea, pero es que pienso también en el registro de la indicación de esa clínica, no le pueden poner otra cosa si no tienen patología esas mujeres. Poner patología sería mentir. Además de este reporte local que estamos empezando a tener como país de mujeres que eligen la cesárea, no hay literatura en el mundo y en Chile que hable de una proporción tan alta de mujeres que eligen la cesárea. Se mostraba Australia, se mostraba Islandia, en un país, en un estudio que hicieron investigadores de la Universidad de Chile, donde se entrevistó a la futura generación de madres en países como Australia, Nueva Zelanda y entre ellos Chile, la preferencia futura de cesárea era igual en toda la población. Entonces, yo lo que sí quiero que no desconozcamos y que nosotros como fundación hace rato teníamos interés de poder hablar con FONASA, porque nosotros sentimos que en particular respecto al tema PAD, particularmente con el tema PAD, no quiero tocar a FONASA respecto del 40% de cesáreas que tienen los hospitales públicos en la modalidad de atención institucional, porque eso es harina de otro costal, tampoco las cesáreas del seguro privado. El punto es el PAD. ¿De qué forma el seguro, porque creemos que en el PAD FONASA tiene el sartén por el mango, puede ayudar a fiscalizar o hacer que hayan ciertas condicionantes para seguir recibiendo ese financiamiento y solo celebrar desde la Fundación esta orientación técnica que está preparando el Ministerio de Plan de Parto y aprovechar de hacer la consulta en qué está la norma técnica, porque la vemos ahí en la puerta del horno hace demasiado tiempo quizás. Y los prestadores sentimos que hay una necesidad en que puedan ver que salga a la luz. Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor. Presidenta, muchas gracias. Yo creo que, bueno, que esta discusión es muy, muy rica. Creo que desde FONASA creemos que evidentemente que este debate es importante darlo. Creo que hay varias dimensiones de esta discusión. Una creo que hay que considerar, evidentemente, como Gonzalo planteaba, es cuáles son las lógicas desde el seguro, cuál es lo que se puede hacer desde la rectoría del sistema y qué se puede hacer desde los prestadores. Hay varios elementos que nosotros consideramos que eventualmente están predeterminados también por la estructura de la oferta de los prestadores. Evidentemente que es distinto y las cifras que uno ve en los hospitales son distintas a las formas que se ven en las clínicas privadas, también por cómo está dispuesto el cuerpo médico y los incentivos que también están puestos ahí y que tienen los mismos prestadores internamente en la organización de su trabajo y clínica. Entonces creo que ahí hay una dimensión también que excede, por cierto, las atribuciones que tiene FONASA como seguro público. Nosotros en ese sentido, en la libre elección, lo que podemos hacer desde el punto de vista de lo que es acreditar, es en el fondo es garantizar que cumplan con cuando se genera el convenio, es acreditar requisitos mínimos en el fondo, que son lo que nos piden y establecen la ley. Desde el punto de vista de la calidad,
son otros actores en el fondo los que tienen que cumplir ese rol. Ahí hay un rol importante que tienen que cumplir la Seremi, eventualmente también la Superintendencia de Salud en su rol acreditador. Y cuando nosotros vemos un poco a propósito de la discusión de denuncias, lo que nosotros nos llega respecto al PAD, más bien tiene relación, por ejemplo, con denuncias por cobros adicionales, más que o por otra naturaleza. Eso es lo que vemos desde el punto de vista de lo que le llega al seguro, a FONASA en este caso. En ese sentido creemos que efectivamente hay harto que hacer. De todas maneras, creo que es complejo que el vehículo de acceso, que es el PAD, en el fondo se vea como el problema y no la estructura que tenemos en el fondo del complejo industrial de salud, por así por ponerle un nombre, no, si queremos, porque el PAD finalmente es un vehículo de acceso y de financiamiento, y el incentivo que está puesto ahí es que no paga más por la cesárea que por el parto vaginal. Entonces, no incentivamos el parto a través de este instrumento de acceso, no incentivamos es la cesárea a partir de eso, sino que está precondicionado finalmente por la estructura que hay detrás de la red de prestadores. Y es por eso que también uno ve estas diferencias entre lo público y lo privado, donde los incentivos son distintos. Eso, Presidenta. Muchas gracias. 5 minutitos, no podemos dar más porque tenemos que tener algún espacio para puntos varios y luego se termina la sesión. Así que 5 minutitos. Presidenta, muchas gracias. Hay dos cosas que preguntaron que creo que es importante dar una respuesta. Primero, usted misma, Presidenta, preguntó qué hacemos para cumplir esta meta. Nosotros en la norma técnica tenemos las sugerencias de qué cosas se pueden hacer, como por ejemplo talleres de preparación al parto, programas de entrenamiento de relajación, programas de prevención psicosocial basados en la pareja, que también aquí estamos hablando mujeres, pero también cómo apoyan los hombres en este tema, psicoeducación para mujeres con miedo al dolor, eso a nivel individual, pero también a nivel de los profesionales de salud, implementar protocolos basados en evidencia, guías de práctica clínica y respecto de las organizaciones, implementar, y ahí lo dijo Gonzalo, y yo creo que eso también es bien relevante, es un modelo de atención colaborativo entre médicos, obstetras y matronas. ¿Sí? Eso creo que es importante, teniendo 24 horas de obstetra, etcétera. Yo creo que eso se puede trabajar y para poder justamente hacerle frente a esta, finalmente, a esta tormenta perfecta, ¿no? Que significa el PAD más la planificación de la cesárea. Respecto a la norma técnica de parto, contestarle a Gonzalo que hemos estado muy requeridos del Ministerio en el tema de salud sexual y reproductiva propiamente tal por, bueno, la ministra ahí, claro, hizo así, porque en realidad ley de aborto, hemos estado, ¿no es cierto?, con el reglamento de violencia integral, etcétera. Entonces, la verdad, hemos estado un poco sobrepasados, pero estamos trabajando en aquello y como bien dices tú, estamos ya a puertas de tenerlo. Así que eso. Muchas gracias, Presidenta. Bien, muchas gracias. Sin duda son temas que no se pueden agotar en una sola sesión, ¿cierto? O en la mitad de una sesión. Yo le propongo a las diputadas que ordenemos algunos de estos elementos para ver qué acciones podemos seguir más adelante y tomemos algunos acuerdos. Propongo la próxima sesión sobre este punto para ver algunas acciones fiscalizadoras y otras, porque me parece que hay que darle una nueva revisión a los antecedentes con además las respuestas que nos han dado en la sesión. ¿Les parece? Agradecemos su presencia, muchas gracias, muy amables, seguramente los vamos a volver a requerir en otra ocasión. Bien, puntos varios. La diputada Bello tiene un punto varios. Yo quisiera pedir un oficio a Fiscalía Nacional respecto a la desaparición de Julia Chuñil, adulta mayor, mujer, mapuche, desaparecida hace varios días y justo estamos con algunas situaciones respecto de lo que han planteado la familia. Y también al Ministerio, creo que es el Ministerio de Medio Ambiente,
sobre los protocolos de activación de Escazú. Subse Derecho Humano, no era medio ambiente. Muchas gracias, diputada Bello. Creo que es muy relevante lo que usted plantea. Lo planteo sobre todo porque estamos en la Comisión de Mujer, la desaparición de una mujer, pero sobre todo una mujer adulta mayor. Adulta mayor, defensora ambiental. Creo que todos nos hemos sorprendido con los antecedentes conocidos el día de ayer, que lo que ameritan no solo es solidarizar con la familia, ¿cierto?, con lo que deben estar sufriendo en su comunidad, pero creo que es importante que nosotros también sumemos algunas acciones fiscalizadoras y lo que usted solicita me parece muy atingente. No sé si les parece aprobar el oficio en los términos que fueron planteados. Al Ministerio Público, ¿para qué? Diputada, hasta si puede precisar. En el micrófono, por favor. Ministerio Público respecto a la desaparición de Julia Choñil. Es como que nos precisen si es que cómo van los avances de la búsqueda, etcétera. Ya, avances de búsqueda y podríamos solicitar al mismo tiempo acelerar la investigación. Claro, claro. Perfecto. ¿Acordado entonces? Acordado. Muchas gracias y sí. Me había dicho que no, por eso. No, era por el punto varios. Ya, pero por favor, todavía nos quedan, ya, ministra, pues si es por el punto, claro. Muchas gracias, presidenta. Al respecto, yo solo quisiera precisar que desde que se notificó la denuncia por desaparición de la señora Julia Choñil Coticurá, en primer lugar se activó el circuito intersectorial de femicidio, como se hace ante cualquier desaparición de mujer, a propósito de lo clave que resultan las primeras horas de búsqueda en la región de los lagos. Eso incluye el Servicio Nacional de la Mujer y, por supuesto, el Ministerio Público, así como, bueno, en ese momento el Ministerio de Interior, pero luego Ministerio de Seguridad. En segundo lugar, que nuestra Seremi Francisca Corbalán ha sostenido reuniones con el entorno de la mujer desaparecida, en particular su grupo de compañeras de Prodesal de INDAP, que como siempre es una de las instituciones más presentes en zonas rurales a propósito de elementos de contención. Y en tercer lugar, que se puede enviar a través de este ministerio, pero hay un detalle respecto de los recursos desplegados en la búsqueda, tanto en los primeros momentos, el primer mes, para luego pasar ya a otros mecanismos de búsqueda, porque hay que recordar que, bueno, las búsquedas las primeras semanas tienen características que son distintas a las cuando ya pasa un tiempo donde hay que volver sobre pasos, etcétera, pero lo que quisiera señalar, tal como ha dicho el presidente, es que no se han escatimado recursos de búsqueda, incluso cuando estábamos en medio de temporada de incendios forestales en ese momento inicial, y que por lo tanto estos han estado permanentemente independiente de la causa judicial que es reservada, de la cual no tenemos acceso. Muchas gracias, ministra. Es importante como antecedente. Diputada Olivera. Muchas gracias, presidenta. Presidenta, le hice llegar a las integrantes de la comisión una solicitud. Sé que no tenemos quórum para tomar el acuerdo. No, porque es la solicitud es para una sesión secreta. Entonces, como sé que no tenemos el quórum para tomar el acuerdo, les mandé el documento para que lo podamos leer, porque no quiero exponer más allá de lo que dice el documento, que lo podamos conversar entre las integrantes y tomar, ojalá tomar el acuerdo de manera, no sé si la próxima sesión al inicio de la jornada, o a través de, bueno, el medio formal que tenemos, pero sé que eso es imposible a veces. Porque creo súper urgente tratar este tema. A mí me han llegado denuncias hace un tiempo. Hay una mujer que se quitó la vida, que pertenece a esa institución. Por lo tanto, necesito que esta comisión tenga a bien prontamente tener una sesión secreta e invitar a las autoridades que corresponda. Muchas gracias. Diputada, ¿qué le parece si, para no
Si lo puede, no sé si secretaria es pertinente que esto lo mande la diputada para que esté en la cuenta de la próxima sesión, o porque para que sin dar detalle, ¿sabe por qué? Porque siempre al inicio, durante la cuenta, tenemos más gente para tomar una decisión de estas características. Si esperamos al final, lo más probable es que solo tengamos el quórum para un oficio. ¿Le parece? Sí, lo tienen todos ustedes, la secretaria también. Ya. Entonces lo incorporamos a la cuenta para que y lo conversamos previamente para que las diputadas tengan disposición de venir. Bien. Muchas gracias por haberse cumplido el objeto de la sesión. Esta se levanta.